Buenos días, nos encontramos en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Estamos ahora en la Facultad de Medicina de Tampico, Dr. Alberto Romo Caballero, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Rómulo Almaraz, soy un médico ginecobstetra, maestro de esta facultad y egresado de esta facultad. He dado clase durante varios años y por eso me atrevo a hablarles a ustedes de estos temas. Hoy platicaremos el primer tema del mecanismo del trabajo de parto y el segundo tema, la atención del parto. Iremos ahora con el mecanismo del parto, para lo cual tendremos que ver algunas definiciones y recordarlas. El parto es la expulsión del feto y sus anexos por las vías naturales después de las 20 semanas de gestación. La actitud fetal es la relación que guardan las diferentes partes del cuerpo del feto entre sí. Lo habitual y normal es que haya una actitud de flexión. En estas diapositivas vemos cómo la actitud de la cabeza fetal, en la letra A vemos una cabeza que está flexionada y en la B, C y D con diferentes deflexiones. La presentación es el polo del feto que se encuentra hacia el estrecho superior de la pelvis, pudiendo ser presentación cefálica o presentación pélvica. El punto toconómico es el punto de referencia de la presentación. El punto toconómico de la presentación cefálica de vértice es el occipucio. El punto toconómico del occipucio, para poder encontrarlo, es necesario hacer una exploración digital, y para entonces vamos a introducir nuestros dedos y vamos a hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo para encontrar la sutura sagital. Posteriormente, un movimiento helicoidal que nos permita localizarla. Yendo hacia un extremo encontraremos la fontanela menor y yendo hacia el otro extremo encontraremos la fontanela mayor. La variedad de posición es la relación que guarda el punto toconómico de la presentación con la mitad izquierda y derecha de la pelvis. La más frecuente es la occipito izquierda anterior, cuyo mecanismo describiremos enseguida. La estación nos sirve para saber la altura y el grado de descenso de la presentación, relacionando el punto toconómico con los planos de la pelvis. Las estaciones o planos de la pelvis, la estación 0, se encuentra a nivel de las espinas ciáticas. -1, -2, -3 son los centímetros que hay hacia arriba de las espinas ciáticas. +1, +2, +3 son los centímetros que hay hacia abajo. El parto tiene 3 periodos. Primero, borramiento y dilatación del cuello uterino. El segundo, el periodo expulsivo, y el tercero es el alumbramiento. El primer periodo, mediante el efecto de las contracciones uterinas, el cuello se borra, es decir, disminuye su longitud y se dilata, se abre paulatinamente. En esta diapositiva superior vemos 2 figuras donde el cuello se encuentra formado. Así está al final del embarazo. Y en las que siguen, iniciales inferiores, es donde está el borramiento con las primeras contracciones. Posteriormente ese borramiento sigue y lo podemos apreciar en las superiores, y en las inferiores podemos ver que al final el cuello empieza ya a dilatarse. Aquí está con 3 a 4 centímetros en la inferior derecha. El segundo periodo del trabajo de parto, periodo expulsivo, tiene 7 movimientos cardinales de la cabeza en el parto normal. Primero se encaja, 2 desciende, 3 se flexiona, 4 efectúa una rotación interna, 5 se extiende y 6 se expulsa.
Efectúa una rotación externa posteriormente y le sigue la salida de los hombros y miembros superiores, las caderas y miembros inferiores. En estas diapositivas vamos a ver cómo va la cabeza avanzando en el canal del parto. Aquí vemos cómo la cabeza se aboca y ya empieza a verse la variedad de posición que es occipito izquierda anterior. Posteriormente la cabeza desciende, continúa en la misma variedad de posición. En ese descenso empieza una rotación interna donde el occipucio se va a situar debajo del subpubis. Para que haya flexión es necesario que entendamos que la cabeza sufre este mecanismo de flexión porque hay un juego de palanca, de brazo grande y de brazo pequeño. El punto de apoyo se encuentra en el occipucio y el atlas, y el brazo mayor se encuentra hacia la frente, el brazo menor hacia el occipucio. Al oponer una resistencia, como se ve en la flecha, que es la resistencia de la pelvis, la cabeza tiende a flexionarse porque el brazo mayor es el que gana, de tal manera que la circunferencia que presentaba en el diámetro occipito frontal de unas dimensiones mayores, a la hora que la cabeza se flexiona, presenta un perímetro en el diámetro suboccipito bregmático que es mucho menor y que saldrá con más facilidad. Esta flexión, como vemos aquí, hace que el mentón se vaya situando hacia el esternón del producto y vemos cómo la fontanela menor tiende a irse hacia el centro de la pelvis. Entre más al centro esté, quiere decir que la cabeza está más flexionada. Entre más a la periferia esté la fontanela menor, quiere decir que la cabeza está deflexionada. Aquí vemos cómo posteriormente el occipucio se sitúa en el subpubis. A esto le vamos a llamar la variedad de posición occipito púbica o bien directa. Y ahí empezará un nuevo movimiento, que es el de extensión. Esta extensión hace que salga el occipucio, posteriormente todo lo que es la cabeza, el cráneo, la frente, la nariz, la boca y por último el mentón. Posteriormente que se ha expulsado la cabeza, tiene un movimiento otra vez de 45 grados que se llama rotación externa o restitución. En ese momento el hombro anterior se apoya en el subpubis y a la hora de apoyarse hace que salga el hombro posterior. Aquí vemos cómo se levanta toda la cabeza debido a la curvatura del sacro. En esta secuencia están los movimientos de la variedad occipito izquierda anterior, cómo la cabeza se aboca, cómo la cabeza se encaja, cómo la cabeza desciende, se flexiona, hace una rotación interna y posteriormente se extiende. El tercer periodo del trabajo de parto es el alumbramiento. Esta es la expulsión de la placenta, cordón y membranas que se efectúa por el despegamiento de la placenta ocasionado por las fuertes contracciones y la formación del coágulo retroplacentario, lo que conlleva una pérdida sanguínea fisiológica de aproximadamente 500 mililitros. Vemos en estas diapositivas cómo se está formando el hematoma retroplacentario y cómo de ser discoide o aplanado el útero, con la fuerte contracción se vuelve globular y más adelante con la contracción desciende la placenta y ya con la expulsión total ayudada por el pujo mismo de la paciente. Veamos aquí cómo la cabeza empieza a abocarse, cómo con las contracciones empieza a descender y a encajarse. En una toma que va a suceder ahorita vamos a ver cómo la cabeza también ayuda a la dilatación del cérvix al descender para completar la dilatación y poder seguir descendiendo más, y cómo posteriormente hace la rotación interna que vemos también en el cuadro superior y la extensión para salir de la pelvis.
Posteriormente hace el movimiento de restitución o rotación externa, la salida del hombro anterior, le sigue la salida del hombro posterior, luego el trocánter anterior, el trocánter posterior, los miembros inferiores, y se ha completado el segundo periodo del trabajo de parto, que es la expulsión del producto. Faltaría el alumbramiento.